¿Qué tal? Muy buenas noches, saludamos a todos nuestros amigos de Grupo CELATS. Un privilegio y un honor poder con ustedes en esta noche compartir las escrituras, pero antes vamos a poner una intervención musical y espero que esta adoración complazca sus vidas y sobre todo sea de mucha edificación. Y luego de esta adoración estaremos entrando al tiempo de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y como siempre digo, viene palabra de Dios para tu vida. Este es el tiempo que el Señor ha preparado, tiempo de gozarnos y de alegrarnos en el Señor. Escuchamos buena música. Busca por las aguas, así clama mi alma, ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cantando todos juntos como el siervo busca por las aguas. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, solo de ti. Lléname. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Así es, qué preciosa intervención musical que hemos podido en esta noche oír con ustedes, su amigo y servidor Cristian Sarabia, desde la ciudad de Chincha, donde se cocina la rica carapulcra, un plato muy exquisito. Yo creo que si Elías hubiera estado en estos tiempos, se hubiera comido su manchapecho. Pero vamos a entrar al tiempo de la palabra en esta noche y vamos a ir a la escritura en el libro de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Así que meditamos en ello. Dice la escritura: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve
al oriente. Aleluya. Y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Palabra de Dios. Y qué hermoso es poder ver este mensaje que Dios plasma a través de las Escrituras en el libro de Reyes. Y justamente observamos acerca de este hombre de Dios llamado Elías, que había comenzado su ministerio y aportar el mensaje. Pero aquí apreciamos cosas muy importantes, ¿verdad? Y justo compartí en estos días nuestra hermana y hablaba acerca del capítulo 17 y observamos ahí acerca de la desobediencia del pueblo que estaba sumergiéndose en la idolatría. Y cada desobediencia, cada etapa o escena que uno pueda ir en contra de los planes, de los propósitos de Dios, siempre va a tener que corregir, porque Dios dice claramente en su palabra que al hijo que ama, lo corrige. Y cuánto más a un pueblo que conocía, a un pueblo que había experimentado acerca del poder de Dios, que había visto cosas extraordinarias. Recuerden que el pueblo que justamente Elías estaba hablando y dando una palabra de amonestación era el pueblo que había sido libertado de la esclavitud, el pueblo que había conocido acerca de las escenas hermosas que Dios había hecho con ellos. Es por eso que cuando Elías viene hacia este hombre llamado Acab, él le da una palabra clara y específica. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un hombre de Dios, con todo aquella escena que él estaba en ese momento dando a conocer, primeramente en amonestación, en reprensión de lo que Dios iba a realizar. Y espero que ustedes puedan conmigo reflexionar en esta palabra, que mientras que Acab resistía el mensaje, mientras que Acab se oponía, Dios iba a comenzar a hacer cosas inusuales, porque fueron cosas inusuales lo que sucedieron. Y Elías estaba lleno de una convicción, de una fe, de una certeza clara en lo que Dios podía realizar, en lo que Dios podía a su oración responder. Recuerden que nada sucede mientras que no hay oración. Cuando hay oración, los cielos se abren. Cuando hay oración, cosas extraordinarias pueden suceder en la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano. Y van a haber respuestas y contestaciones a nuestra oración. Y en este caso podemos ver que Elías es específico con este rey Acab y le dice claramente, exactamente en el versículo 1: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él sabía quién era, conocía que era un hombre de principios, con valores, que obedecía a un Dios que escucha y atiende las oraciones. Sabía que el Dios que le servía le podía respaldar y le podía dar respuesta aún a la palabra que él estaba expresando ante una autoridad gubernamental, ante una autoridad de gobierno, ante una autoridad que en esos entonces se les conocía como los reyes. Y al oír esto acá, se siente confrontado, como porque dice la palabra: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Luego que él da la palabra, no, vino la palabra a Elías. Y en el verso 3 dice: apártate de aquí y vuélvete
al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Primer acontecimiento de una señal maravillosa de parte de Dios en respuesta a la oración de un hombre fue que no hubo lluvia, hubo una gran sequía. Segundo principio es que Dios da órdenes y este hombre de Dios llamado Elías fue sensible a aquella instrucción, fue sensible a aquel mandato, a aquella orden que le estaba dando. Incluso, como ustedes ya conocen, la orden era que él tenía que apartarse, salir de repente a una cueva, a un lugar, a estar a sola, pasar momentos como todo el pueblo iba a pasar, de necesidad, de sequía. Iba a pasar y iba a enfrentar el pueblo un hambre, y un hambre que duró por buen tiempo. En todo este suceso podemos apreciar acerca de lo que comienza Dios también a hacer a favor de aquellos que obedecen, de aquellos que guardan la palabra. Qué hermoso es poder saber que Dios le da las instrucciones que él se aparte, y luego en el verso 4 le dice: no, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Principios de sujeción y obediencia primeramente a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios que es celoso, a un Dios que no tan solamente es amor, sino que también es fuego consumidor, que cuando tiene que corregir y amonestar al pueblo, les va a demostrar su poder también. Vemos que se secó la lluvia, paralizó todo, no hubo producción. Segundo aspecto, podemos apreciar a través de la palabra de Dios, Elías es sensible a la voz de Dios, y aquí podemos ver que él tuvo que aprender también a la vez a ser dependiente de la provisión que Dios estaba preparando para él. Dios le estaba dando sustento y alimento, y también le estaba dando el agua para que él pueda ir y tomar, beber de aquella fuente que se menciona aquí, del arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Verso 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Qué tremenda palabra. Podemos apreciar cómo los cuervos traían el alimento, y también él tenía que tomar un tiempo para ir al arroyo de Kerit y beber de aquel agua. Escuchaba a un hombre de Dios que decía que había dos tipos de posturas, ¿verdad? Una que se dice que posiblemente haya sido la especie de animales, ¿verdad?, que uno ya conoce, que son los cuervos, que son aves carroñeras, que son aves que, ¿verdad?, siempre están al acecho para comer cualquier carne. Pero se puede mencionar y se puede tomar este primer punto, ¿no?, que como Dios, aún en esa necesidad, pudo proveer a su siervo, darle sustento, el alimento, a pesar que estas eran aves que comían carne, que estaban siempre, ¿verdad?, al acecho de poder comer aquellas carnes que pues que quedaban como desperdicio. Pero en este caso fueron instrumentos para dar de comer a un hombre de Dios, a un instrumento de Dios. Y la segunda postura es que posiblemente haya sido un pueblo nómadas que tenían por nombre los cuervos, ¿no?, que eran los hombres que llevaban el sustento y alimentaban a este hombre de Dios, Elías. Pero yo prefiero quedarme con el primero, ¿verdad?, que es lo que siempre hemos tenido como estudio, como enseñanza. Creemos que Dios puede hacer cosas extraordinarias, no solamente puede usar la naturaleza, no solamente a los seres humanos, sino que aún también puede usar aún a los animales. Y eso lo hemos podido ver
durante el Antiguo Testamento, con la mula, cuando le habló a Balaam, con la ballena, con Jonás, y ahora aquí con los cuervos, con este hombre de Dios, Elías. Y no solamente quedan ahí los milagros, las señales, los prodigios, porque estos son un tipo de prodigios y señales que daban como respaldo a su ministerio de Elías. Si seguimos avanzando hacia el versículo 8 exactamente, podemos encontrar también que Elías se encuentra con la viuda de Sarepta. Dice ahí en el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Extraordinario el mensaje que Dios está en esta preciosa noche virtiendo. En medio de una necesidad, en medio de escasez, Dios estaba trayendo un tiempo de refrigerio aún sobre esta persona que era la viuda de Sarepta. No menciona el nombre, pero yo entiendo por la palabra claramente que dice que era. Vino luego la palabra de Dios diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he ordenado allí a una viuda. Eso nos deja mucho que aprender también. Eso quiere decir que no solamente era esta mujer que estaba pasando aquella necesidad, porque dice, he ahí una viuda. Quiere decir eso, que había muchas otras mujeres también que a lo mejor habían enviudado, pero Dios había puesto la asignación sobre esta persona para que atendiera y sosteniera a este hombre de Dios. Dios sabe también proveer y suplir las necesidades de los hombres y ministros de Dios. Sobre todo en esta noche quiero ministrar el corazón de líderes, de hombres de Dios, que están llevando el mensaje y la palabra, que es el tiempo de depender también del Señor, que es el tiempo de esperar en Él, que es el tiempo de dejar que Él supla nuestras necesidades. No te desesperes en momentos de angustia, de desesperación. Recuerda, así como Él pasó su etapa, sus momentos cruciales de necesidad, recuerda que Él se fue por orden de Dios a apartarse de aquella ciudad, de aquel pueblo, y dependió de estos cuervos. Segundo aspecto, vemos que Él también llega por orden de Dios, enviado por Dios a este pueblo de Sarepta, donde estaba esta viuda. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llama y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y la palabra de Dios nos enseña mismo, a través del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que cuando uno da un vaso de agua a uno de sus pequeños, recibe su bendición. O cuando le da un vaso de agua a uno de sus profetas, recompensa del profeta recibe, o bendición del profeta recibe. Yo creo que en estos tiempos hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que tienen una palabra, que tienen un mensaje muchas veces específico. Y creo que cuando Dios ministra y habla, Dios sabe cómo va a proveer. Hay momentos que a lo mejor nos asignan y nos envían a llevar el mensaje, la palabra. Y no son lugares de repente de una plataforma muy cómoda, de repente no hay muchos bienes o no hay muchas comodidades. A lo mejor sea un pueblo pequeño, pero sin embargo cuando Dios se agrada, cuando Dios quiere llevar una palabra a un pueblo, a una ciudad o a una persona necesitada, hermano, no esperes que te den recompensa grande. La recompensa te la va a dar el Señor. Confía en Él, Él va a suplir, Él va a darte, Él va a utilizar tu vida para tener un tiempo de refrigerio sobre hogares, sobre familia. En este caso vemos cómo Dios estaba utilizando a esta viuda, que en medio de su necesidad que ella tenía, porque si uno sigue observando los versículos hacia adelante,
Ella no era una persona que tenía muchos bienes, al contrario, también estaba dentro de este tiempo de sequía, de este tiempo de hambruna. Pero sin embargo Dios ahí le envía, porque sabía que esta mujer tenía un corazón sensible para oír, para escuchar el consejo. Y en ese proceso, yo entiendo por la palabra de Dios que Elías le compartió, le dio el mensaje. Seguimos con la lectura en el verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tanta era la necesidad, la hambruna, que ellos estaban solamente pensando ya en su último bocado, en su última comida. Aquí se especifica la Biblia que esta mujer, esta viuda de Sarepta, estaba atravesando un momento crucial, un momento difícil, pero sin embargo Dios lo había a ella preparado para que sea la que proveyera a este hombre de Dios. Y como ustedes pueden ver, Elías llega a este lugar, se encuentra con la mujer, le pide el agua, le pide un pan, y ella en obediencia también a esa voz. Yo entiendo que ella conoció de este hombre de Dios, de Elías. Sabía algo de él, por eso que fue sensible. Verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Miren lo que dice este versículo 14 de esta segunda parte. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Era algo extraordinario lo que estaba a punto de acontecer en la vida de esta mujer. Todo iba a ser cambiado y transformado de un momento a otro. ¿Cómo es Dios de poderoso cuando su pueblo obedece, cuando su gente le sirve con lealtad y con mucha humildad? En ese momento de escasez y de hambruna que esta mujer estaba atravesando, encima viene el profeta que también estaba de hambre, con una necesidad aún de agua, pero ella fue sensible a la instrucción. Sabía que el que estaba delante de ella era un hombre que era de palabra, era un hombre que guardaba principios de Dios. Y ella hace conforme el profeta le había dado las instrucciones. Y luego, como hemos podido leer en el verso 14, le da también Elías instrucciones, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Otro acontecimiento inusual que yo creo con todo mi corazón habrá marcado el corazón de esta viuda, porque Dios es un Dios que suple toda necesidad. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Dice la Escritura que Él levantará bandera a favor de su pueblo, de aquellos que son sensibles a su voz, de aquellos que claman, que buscan su favor. Por eso que el pueblo que ora tiene respuesta del cielo. El pueblo que clama a su Dios sabe que le está pidiendo a un Dios vivo, a un Dios de vivos y no de muertos, a un Dios que escucha y atiende y que está presto su mirada sobre la faz de la tierra, y sobre los fieles y los justos está su bendición. Por eso qué hermoso es saber y aprender a través de la Escritura y de este estudio, de este libro de 1 Reyes 17, de lo que Dios comenzó a realizar. Dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Miren que no escaseó,
no aconteció lo que la mujer estaba esperando. Ella esperaba solamente preparar el bocado y luego, ¿verdad?, de alimentarse, pues esperar la muerte. Aleluya. Pero cuando tenemos un Dios de vivo y no de muerto, para Dios no hay nada imposible. El milagro se dio y fue notorio, ya que esta mujer tuvo comida por muchos días, hasta que volvió a llover. 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tremendo. Tremendo lo que la palabra de Dios nos está ministrando en esta noche. Dios puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, hermano. Tenga la confianza, tenga la convicción, amigo, tú que estás en esta preciosa noche oyendo este mensaje, líder que está sirviéndole al Señor y que muchas veces, ¿verdad?, ha tenido la necesidad. A lo mejor habrá visto momentos en que la cual de repente tú has querido decir hasta aquí, hermano. Renuncio. Pues te quiero decir en esta noche, no renuncies. No dejes de hacer lo correcto, lo bueno. Aunque haya etapas de tu vida que de repente vas a sufrir escarnio, vas a sufrir la necesidad, vas a sufrir de repente hasta calumnias de muchas personas que no conocen al Señor. Pero sin embargo, cuando tú eres obediente, Dios dará su gracia y su favor y levantará bandera por ti. Recuerda, Él es el león de la tribu de Judá. Así como no abandonó a Elías, tampoco te va a abandonar. Créele a su palabra. Él sabrá y traerá y enviará la provisión que tú necesitas. Recuerda, Elías, desde la etapa que él comienza en su ministerio, comenzó en escasez, comenzó en un tiempo de hambruna, pero sin embargo durante toda esa etapa Dios fue supliendo, Dios fue proveyéndole y no se quedó de hambre, sino que al contrario, Dios siguió preparando su corazón para que él pudiera hacer la obra que Dios había asignado sobre su vida. Y esta es tu noche, amado líder y pastor, en la cual tú tienes que tomar nueva fuerza. Tienes que hacer como aquel búfalo, ¿no? Que Dios quiere fortalecerte, levantarte, volver a utilizarte con mayor gloria y con mayor poder. No temas, no desmayes. El Señor nuestro Dios está de nuestro lado, amados hermanos. Aleluya. Seguimos con el verso 17. Y aquí vemos un tercer acontecimiento. Y esto pasa cuando hay personas que saben oír y esperar en Dios. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Miren, cuando hay un hombre de Dios que llega a un hogar, a una familia, muchas veces solamente su presencia, esa gracia, esa unción que hay en ti, va a hacer que confronte las vidas muchas veces. Cuando ella, a través del proceso, a través de la etapa, yo me imagino que muchas veces Elías le compartiría el mensaje, hablaría con ella, le presentaría al Dios vivo, y ella se sintió confrontada. Y vemos aquí la etapa que de repente ella no esperaba este suceso y este acontecimiento, de que su hijo tuviera que partir y morir. Pero sin embargo, vemos también aquí el milagro que Dios pudo realizar y hacer. Él le dijo, dame acá tu hijo entonces. Él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Dios es un Dios de milagros. Su brazo no se ha cortado. Cuando somos sensibles a la voz del Señor y del Espíritu Santo, hay cosas poderosas para acontecer en nosotros. Mientras que esta mujer fue confrontada, fue dada a ella la palabra de Dios, ella pensó que él había venido para, ¿verdad?, traer este mal. Cuando su hijo fallece, queda sin señal y signos de vida. Entonces el profeta también comienza en ese momento a ponerse en lugar de ella, después de haber sido provisto, después de haber tenido ese caluroso recibimiento, de haberle preparado esta torta, de haberle dado de beber el agua. Él pone vallado a favor de ella. Recuerda, muchas veces como ministro, como siervo de Dios, vamos a tener que ser intercesores y vamos a tener que presentar la razón, la causa y la necesidad que pueda estar atravesando. En este caso vemos la necesidad de esta mujer de haber perdido a su hijo. Pero como tenemos un Dios vivo y un Dios de milagro, como dice la Escritura en el libro de Isaías 53, que por su llaga y por sus heridas somos curados. Cosas extraordinarias suceden cuando le creemos a la palabra. Y esta palabra se cumple cuando hay un pueblo que obedece, cuando hay un pueblo que está en la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Para Dios no hay nada imposible. Amado amigo, a todos aquellos que están a través de la transmisión, recuerden, para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios inmarcesible, el gran yo soy, que cuando su pueblo clama, Él responde. Vemos todo el proceso y los acontecimientos que Él tuvo que pasar. Y también observamos aquella gracia, aquel favor, aquel momento crucial, pero que no fue dejado, que no fue abandonado, sino que Dios le dio en el momento exacto lo que él estaba necesitando. Vemos que no lo dejó sin ser provisto. Tuvo que utilizar los animales en la primera etapa, en los cuervos, para que le llevaran el alimento, tanto el pan como la carne, y luego vemos que él tenía que acudir al arroyo. Segunda etapa, podemos apreciar también que la mujer fue un instrumento muy útil para poder proveer y dar, y también se manifestó la gracia, el favor de Dios, contribuyendo y aumentando el sustento para la familia, para el hogar de esta mujer viuda. Y en tercera escena vemos el milagro, la obra redentora para aún levantar muertos. Y esto es señal también de lo que nuestro Señor Jesús nos dejó como instrucción, que señales como la que Él hizo en los posteriores días, aún mayores las haríamos. Creemos que en este tiempo hay una visitación poderosa. Y dice la Escritura que la gloria postrera va a ser mayor que la anterior. Si hemos visto milagros hasta ahora, tenga la seguridad que hay cosas más grandes que están a punto de suceder y de desatarse en el ministerio tuyo. Y el instrumento a la cual Dios va a usar es a la persona que sea sujeta, obediente, que guarde la palabra, que ponga por principio primeramente la gracia y la voluntad de Dios en su vida. Esto me trae a memoria ya hace un buen tiempo, cuando todavía uno de mis hermanos era inconverso. Por la gracia de Dios, él también está ahora preparándose con nosotros en el seminario, es parte de la obra de Dios, pero me trae a memoria su conversión de él. Él muy temprano llega, yo todavía en ese entonces era mucho más joven que ahora, no estoy tan adulto, todavía me mantengo joven. Sin embargo,
Él llegaba muy temprano y me dice un día, tú hablas de un Dios de milagros, dices que para él no hay nada imposible. Y yo mucho me recuerdo que le dije que también de la misma manera con una respuesta fuerte, así es. Para Dios no hay nada imposible, si tú le crees vas a ver a Dios hacer cosas extraordinarias. Y él me dice, tu Dios es un Dios que puede hacer grandes cosas, pero a ti te han engañado, a ti te han mentido. Y a eso como que me incomodó, como persona me incomodó porque había estado orando, había estado buscando la presencia de Dios desde muy temprano. Y él viene no solamente con esas palabras, sino también con insultos y con algunas lisuras fuertes. Recuerda que él en ese entonces era inconverso, católico de hueso colorado. Pero sin embargo, cuando hay convicción, cuando hay seguridad en quien tú lo has creído, hermano, puedes decir con certeza que para Dios no hay nada imposible. Y él me dice, mi cuñada le han desahuciado, la ciencia médica ya no le da esperanza, le han dicho que tienen que venirse y que solamente ya ordenen la casa, que compren el cajón, que dividan a los hijos, que todo una escena dura y difícil que él ha estado atravesando con su familia. Y yo le digo, mira hermano, si tú le crees a Dios, Dios puede hacer el milagro. Pero créele con todo tu corazón. Es más, cuando venga, yo quiero ir a visitarle, dije. Yo quiero llegar a ese lugar. Y me dice, está bien, te voy a mandar a recoger para que vayas y ores por ella. A ver si tu Dios puede, así me dijo, a ver si tu Dios puede hacer algo. Y yo le dije, no seas incrédulo, créele. Porque si tú no crees, tú te vas a morir primero que así, en estos términos, así como lo estoy mencionando, así le dije a él. Si tú no crees, tú eres el primero que te va a decir, créele. Y yo le digo, ¿qué pasa si Dios lo sana? ¿Qué vas a hacer tu hermano? Le dije así. Y él me dice, hermano, si Dios la sana, y yo le voy a servir todos los días de mi vida. Y eso me gustó, a mí sí me gustó. Y dije, entonces, Dios responde a la oración de tu siervo que hace hoy, le dije. Y volví a entrar a mi recámara luego que él se fue y comencé a orar, a clamar a Dios, con lágrimas, con ruegos, con súplicas. No lo conocía a la persona, pero comencé a interceder por ella, a hacer oración por su persona. Llegado a esa hora del mediodía, con 30 minutos exactamente, me llega mi cuñada y me dice, ya llegó mi hermana, ya está en la casa, ¿puedes ir para que ores? Está bien, vamos a ir. Y yo en ese entonces no era un hombre de muchos años en la palabra, no tenía mucha experiencia, era nuevo todavía en este asunto de la Biblia. Luego de saber como testimonio también parte mía que en esos entonces tenía un promedio de un año de haber salido de la iglesia católica, había sido catequista por buen tiempo, pero sin embargo Dios había comenzado a tratar con mi persona. Nací en el Evangelio viendo milagros, señales y prodigios, viendo a los paralíticos levantarse, viendo a los ciegos ver. Y comencé a creer en esa etapa, en esa escena, señales y milagros. Entonces cuando habían traído a la hermana de mi cuñada, yo llego a aquel lugar y grande fue mi sorpresa. Realmente era un cadáver acostado en un lecho, en una cama, llena de estampas y de imágenes de las que usted no se imagina, de todo tipo, Cacho y Melchorita, de todas las imágenes de las que usted se pueda imaginar, llena de estampas y de algunos yesos y ídolos. Y me acuerdo que le digo al esposo, para Dios no hay nada imposible, pero para que no piense que de repente estas imágenes que están aquí rodeando van a intervenir, van a hacer algo, mejor retíralas, le digo, para que tú veas que para Dios, que responde para el Dios vivo, no necesitas tener estampas ni nada. Y él fue obediente, este hombre, mucho me recuerdo que fue obediente, porque él agarró y retiró todas las estampas, retiró todo lo que había en ese ambiente, en ese cuarto. Y para mí fue una experiencia que ha marcado mi vida, fue una de las experiencias más poderosas que he podido vivir en aquel entonces. Recuerdo que lo quedé mirando a la persona y comencé a orar. Y cuando entonces el Espíritu Santo me toma por completo y comienzo a orar en otras lenguas, es más, fue mi primera etapa en la cual el Espíritu Santo me bautiza en ese lugar.
Y comenzamos a orar en otras lenguas. Y le decía, Señor, haz el milagro. Sana a esta mujer. Tócala, tú eres el Dios de lo imposible. Y siempre en cada oportunidad que voy y oro por una persona, siempre digo, no, tú eres el Dios que no tiene límites y que por tu llaga y por tus heridas somos curados. Levanté la mano al cielo y en obediencia impuse las manos sobre la cabeza de esta mujer. Y cuando yo planto mis manos sobre esta mujer, hermano, yo sentí como una corriente que salió de mi cuerpo hacia ella. Y yo entendí en ese momento que Dios había hecho el milagro. Y me acuerdo que termino la oración y le digo, no te preocupes, Dios la ha sanado, le digo al esposo. Dios ha hecho el milagro, ten tranquilidad, ten paz. Y cuando salgo me doy con la sorpresa que estaba toda la familia, estaba el sacerdote, estaba el brujo, y muchos de ellos llorando. Y a la verdad yo no entendía esa parte, esa etapa, porque yo había estado adentro en el ambiente, había estado orando. Y lo que uno de los familiares me aborda y me dice, mira, joven, mientras que tú estabas orando, se sintió una presencia muy fuerte. Y yo he podido ver a Ángel movilizándose, vestido de doctor. Así le digo. Y me quedé pensando en eso y yo les soy sincero. Ellos vieron, y yo nunca vi nada. Y siempre le preguntaba, Señor, en tu soberanía tú haces como quieres. Esta mujer, después de 15 años que ya han pasado, después de esta oración, todavía sigue con vida. Quiero decirte en esta noche, si tú estás pasando un momento difícil en tu salud, aún la ciencia médica te haya desahuciado y te haya dicho que no da más tu enfermedad y que tienes que enfrentar lo que todo ser humano en cualquier momento enfrentará. Pero mientras tengamos un Dios vivo hay esperanza. Él es el Dios de los milagros. Y no solamente es esa ocasión, he visto muchos otros milagros que el tiempo nos va a faltar si continúo dando los testimonios. Pero ahí donde te encuentras en casa, si tú tienes dolencia o alguna enfermedad y sabes que necesitas el toque poderoso de nuestro Señor Jesucristo, si tú le crees en esta noche, oído esto, verás la gloria de Dios. Te estoy presentando este mensaje y te estoy diciendo que para Él, Dios que le estamos sirviendo, que ha dejado este mensaje, no hay nada imposible. Y ahí puedes escribirme. Yo estoy aquí viendo los mensajes para poder orar por ti. Sea la enfermedad que puedas tener, sea cáncer, sea sida, sea lupus o alguna enfermedad incurable. Para Dios no hay nada imposible. Yo sé que este video va a quedar y va a ser transmitido para muchas otras familias. Es por eso que quiero dejar en claro esta oración también. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Recuerda, Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando Él ruge, los milagros acontecen, señales, prodigios y la obra sobrenatural de Dios es manifiesto. Yo le creo a Dios en esta etapa muy fuertemente en prodigios y milagros. Hace poco una de las amigas de mi esposa en el mercado cayó postrada en cama y se decía que posiblemente tenga brujería. Y mi esposa me decía, hay que ir a visitar. Y yo le decía, claro, en su momento vamos a ir, coordina la hora para llegar a su casa. Pasaba un día, no me decía nada, pasaba otro día tampoco, pero ahí estábamos orando, intercediendo por ella. Hasta que llegó el momento y mi esposa me dice que vayamos. Llego a aquel lugar, compartimos la palabra, ella recibió a Jesús y le dije, por herencia te corresponde tu milagro. ¿Tú le crees a Dios? Le digo. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo contigo? Y entre lágrimas me dijo, yo creo. Y eso para mí es bastante cuando escucho a una persona decir que cree en aquel Dios que sana. Vamos a orar por ti con ese entusiasmo, con esas ganas. Levantamos manos al cielo con mi esposa y oramos por la persona. Y cuando estábamos en la oración, pudimos ver el fuego de Dios y la visitación del Espíritu Santo instantáneamente trayendo sanidad sobre su cuerpo.
Ese es el Dios que te estamos presentando en esta noche. Ese es el Dios vivo y el Dios de los milagros que escucha y atiende las oraciones cuando uno clama y pide al Señor. Saliendo de aquel lugar le digo a mi esposo, Dios ha hecho un milagro, ha sanado. Y ella me dice, ¿por qué? Porque siempre que oramos, o siempre que oro por alguien, creyéndole a Dios por sanidad, hay algo que me pasa en mi cuerpo, le digo. Y cuando eso pasa, yo tengo esa convicción, esa certeza bien fuerte de que Dios lo va a sanar. Es más, mañana de repente va a estar en el mercado contigo vendiendo a tu lado, le decía. Y fue al segundo día que ella llegó a su negocio y comenzó de nuevo a estar normal en su trabajo, en su labor. Créele, amigo, amiga, líder al Señor. Recuerda, somos instrumentos en sus manos. Somos aquellos que Dios ha tomado para este tiempo, para traer su palabra. No le temas a las circunstancias, no le temas a la enfermedad, no le temas a la necesidad. Dios puede irrumpir en el tiempo del ser humano. Recuerda, Él es un Dios eterno y siempre levantará bandera por su pueblo. Como dice este tiempo de este Grupo Selat, siempre hay un tiempo en Dios. Así que a todos nuestros amigos que están ahí conectados, oremos para que Dios haga cosas extraordinarias con aquellos que más tarde o mañana se unirán y podrán ver esta transmisión. Oramos ahí para concluir ya. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo de haber compartido el mensaje y de haber presentado esta palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, clamo a ti pidiendo que tú puedas sanar toda dolencia. Y si hay enfermedad que han sido personas desahuciadas por la ciencia médica, sé tú mismo ahí, mi Dios, poniendo el bálsamo, la medicina. Haz tu obra, Señor, para que tu nombre sea conocido y exaltado en todo lugar donde la palabra pueda llegar. Creemos que este es un tiempo de avivamiento, de un despertar en la iglesia, en tu pueblo, Señor. Y el respaldo sobre tu siervo y ministro será que van a haber señales de sanidad y milagros. Oro por cada uno de los que están conectados, Señor, para que sean los instrumentos en este tiempo de avivamiento que vendrá sobre la faz de la tierra. Levanta a hombres y mujeres conforme a tu corazón, que sean temerosos de ti, que tengan sensibilidad al oír al Espíritu Santo cuando los dirija. Señor, que sean instrumentos en tus manos para llevar esta palabra con poder, para llevar esta palabra con demostración de los altos, Señor. Oramos por nuestro hermano Joel Claudio que está conectado, también por tu hija Adonia, Señor. Haz tu obra, Señor, en sus vidas. Úsalos como instrumento en tus manos en este tiempo. Que sea tu favor, Señor, cuando presentemos tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, mis amados amigos, qué hermoso es haber podido compartir con ustedes el mensaje, la palabra del Señor. Es una palabra que siempre nos va a llevar a nuevos desafíos, a nuevos tiempos. Y creemos que para Dios no hay nada imposible. Que Dios te bendiga en tu entrada, en tu salir. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Su amigo y servidor Cristian Sarabia desde acá, desde la ciudad de Chincha. Bendiciones para cada uno de vosotros. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad Y ahí adórale un momento. es grande. Aleluya, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya, sí, Señor.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eso decís una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Sí, Señor. Siempre has sido bueno y fiel. Cumple tus promesas, Señor. Te adoramos, exaltamos tu poderoso nombre en todo tiempo. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios. Grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Ahí en casa, amado hermano, amigo, adóralo. Adóralo porque Él vive. Él no es un Dios muerto, Él es el Dios de los vivos y Él responde a su pueblo. Y cuando ve que un pueblo le adora, hay gozo. Es más, el cielo se paraliza, los ángeles dejan de adorar y de alabar para que el sonido de su pueblo en la tierra se haga en el cielo inmortal. Adora, Señor, a tu Dios y dile: Señor, tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Grande es tu fidelidad. Así es, amado amigo. Qué privilegio el poder compartir con ustedes y de poder decir: Dios es un Dios fiel y es un Dios poderoso y grande. Que Dios te bendiga. La paz del Señor sea con ustedes, su amigo y servidor desde Chincha, Cristian Sarabia. Bendiciones.